¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto compartirles con ustedes esta alforja pastoral correspondiente a la semana del 20 al 26 de julio. Y bueno, hemos estado tocando y se están tocando temas sobre la segunda venida de Cristo. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, estamos hablando precisamente acerca de los acontecimientos finales. De hecho, así se llama en general, ¿verdad? El tema que corresponde esta semana es sobre el anticristo, que por cierto estaba notando en tu material, ¿verdad?, que no le puse título a la lección, pero el tema es sobre el anticristo. Y bueno, una de las cosas que yo quiero compartirte, ¿verdad?, es acerca de algunos de los peligros en cuanto a la interpretación de quién es el anticristo. Lo primero que quiero decirte es que el anticristo se habla, obviamente, en la palabra de Dios, pero Cristo no lo menciona, mientras que los apóstoles sí lo mencionan. El apóstol Pablo, en algunas de sus epístolas, especialmente en 2 de Tesalonicenses, y también, ¿verdad?, vuelve a aparecer ya de manera más contundente, ¿verdad?, lo que es la aparición del anticristo, el falso profeta y todas estas cosas en Apocalipsis. El Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Entonces, estos dos apóstoles como que se encargan de revelar precisamente lo que es el trabajo, la obra del anticristo. Y bueno, hay algunos peligros en cuanto a su interpretación. Lo primero es que, además de darte cuenta de esto, para evitar caer en algunos de esos peligros, es que tú tienes que entender que los apóstoles tenían imágenes en aquella época que les hacía pensar que lo que ellos veían era la manifestación del anticristo. Por ejemplo, el apóstol Juan, que vivía, ¿verdad?, ya en su época final de su vida, hacia el final de su vida, escribió el Apocalipsis. El apóstol Juan estaba exiliado en la isla de Patmos. ¿Por quién lo había exiliado? ¿Por qué estaba exiliado? Por causa del testimonio de la palabra de Dios y el imperio romano, que estaba en una confrontación constante contra los cristianos. Pues obviamente estaba persiguiendo a los líderes. Entre ellos precisamente estaba el apóstol Juan, y él fue exiliado a esta isla por causa del testimonio de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la imagen que tiene Juan y luego también el apóstol Pablo del anticristo presente en aquella época, y que luego después hacen una descripción, ¿verdad?, del anticristo por lo que ellos estaban viendo? El César romano, el emperador de Roma. En el caso de Pablo, pues eran los días de Nerón, y en el caso de Juan era en los días de un emperador llamado Domiciano. Ambos emperadores muy perversos, perseguidores del cristianismo, eran ahora sí que anticristos, ¿verdad?, antagónicos a todo lo que tenía que ver con el evangelio. Veían a la religión cristiana como una amenaza, entre muchas cosas, para sus situaciones sociales, políticas, financieras, ¿verdad?, y todo eso. Y bueno, pues la historia nos dice que aún los cristianos fueron llevados no solamente a a la muerte segura, los ahorcaban o los mataban de diferentes formas, sino incluso llegaron a ser parte de lo que era pues ahora sí que el Coliseo romano, donde habían sido perseguidos y eran como un juego para ellos, y los mataban los leones y todas estas cosas, ¿no?, que la historia no relata. Hasta ese punto y ese grado llegó. Entonces, para los cristianos en el primer siglo del cristianismo, el emperador romano era el anticristo, y siempre ha habido siempre hubo en ellos eso. Pero a final de cuentas el anticristo llegaría a ser otra persona, y nos dan muchas más descripciones en estos dos libros de 2 de Tesalonicenses y Apocalipsis de quién sería el anticristo, y nosotros nos abocamos a las características que aparecen allí para no meternos en tantos asuntos. Luego, a través de las edades, el anticristo se ha manifestado de dos formas, o se va a manifestar de dos formas. La primera es el espíritu del anticristo. El mismo apóstol Juan, en el capítulo número 4 del libro de Primera de Juan, capítulo número 4, habla acerca del anticristo. Y habla acerca del espíritu del anticristo, dice, el cual ya opera entre nosotros. Entonces, ¿cuál es el espíritu del anticristo? Es el espíritu antagónico a la verdad de Dios, que siempre ha existido, aún desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y hasta nuestros días, todo aquello que se opone a Dios. Y en este caso sabemos que es, ahora sí, un poder que viene
inflamado por el mismo Satanás, ¿verdad?, que está tratando de destruir desde el pueblo de Israel a Cristo mismo y luego al cristianismo después de Cristo hasta nuestros días. Sigue operando ese espíritu del anticristo. Entonces hay que entender esto, es como una corriente, es un espíritu que se opone a la palabra de Dios. Pero el anticristo, en una forma más literal, lo encontramos como un ser humano que fue engendrado de alguna manera por el mismo infierno, ¿verdad? Y que se le ha dado o se le va a dar todo el poder para gobernar el mundo y así oponerse nuevamente a Dios, al pueblo de Dios, a los cristianos, y los va a perseguir, y todo eso aparece precisamente en estas cartas, tanto de segunda de Tesalonicenses como también del Apocalipsis. Ahora, el anticristo como el personaje, no como el espíritu del anticristo, sino como el personaje, siempre ha habido una interpretación de quién va a ser o quién sería. Y bueno, para los cristianos en la época de Constantino, ¿verdad? Pues obviamente se pensaba que ese emperador iba a ser pues ahora sí que alguien que vendría a traerle un mal al cristianismo, aunque supuestamente él se convirtió. Pero bueno, esa es otra cosa. Ese no lo estamos viendo aquí, pero llegaron a haber personas así. Luego después, ¿verdad? Además de todos los emperadores, se le fue aplicando a los sumos pontífices, ¿verdad?, de la Iglesia romanista o de la Iglesia católica romana, los papas, ¿verdad?, y todos esos, también se les empezó a achacar que ellos eran los papas. Luego después algunos de los grandes líderes político-militar, por ejemplo, en el caso de Napoleón, se pensó que era el anticristo. Y luego después, con el surgimiento del comunismo, también se pensó que el anticristo no era entonces un hombre, sino era un movimiento político que se oponía a todo lo que tenía que ver con Dios. También en el caso de Hitler se le atribuyó que él era un anticristo, él iba a ser el anticristo. Pero todas esas personas han pasado. Y hay varias características que tú vas a encontrar ahí en la Biblia que no se cumplieron en ellas, pero tenían cierto parecido. Esto significa que el anticristo, tal como aparece en la Biblia, no ha aparecido. Porque al final de los días del anticristo, Cristo regresará y lo matará con el resplandor de su venida. Cosa que no ha sucedido porque no se ha levantado ese anticristo. Pero déjenme decirles, esto no significa que no se pueda dar en cualquier momento. A veces las condiciones se prestan para eso, ¿verdad? Porque la Biblia habla acerca de un gobierno mundial, de la búsqueda de una aparente paz, ¿verdad?, que vendrá a ser concentrada en este hombre lleno de poder, ¿verdad? Poder militar, poder económico, poder político. Será atractivo a las naciones, ¿verdad? Y las personas rendirán sus vidas y las naciones le rendirán su poder a este anticristo que intentará gobernar el mundo entero hasta el día en que se oponga totalmente a Dios, se quiera sentar en el trono de Dios. Y entonces la Biblia dice que Jesús regresará y acabará con este inicuo. Entonces, pero todas estas cosas tú las vas a encontrar ahí en la palabra de Dios. Otra cosa muy importante, bueno, ¿y todo esto para qué nos sirve a nosotros? Porque, y eso lo vas a ver en la siguiente lección, porque nosotros tenemos que aprender a vivir como si nuestra vida, ¿verdad?, o el día o los días que nos restan sean los últimos días sobre la tierra. De tal manera que la radicalidad cristiana, la vida apasionada por Cristo, deba manifestarse entre nosotros. Hemos perdido mucho este sentido de pasión y de entrega y de rendición a Dios como lo tuvieron los primeros cristianos. Porque para ellos el juez estaba a la puerta, Cristo regresaba mañana, entonces había que predicar y estaban predicando ahora sí que con locura, ¿verdad? Y conquistando, claro, y eran, ¿verdad?, en medio de una grave persecución que duró casi 3 siglos. De esa manera los cristianos lograron conquistar para Jesús a miles y a millones de personas de todo el Imperio Romano. Yo creo que a veces, ¿verdad?, me pongo a pensar si no necesitaremos nosotros que algo nos presione de tal manera que salgamos de nuestra comodidad y empecemos a compartir del mensaje de Jesús. No lo sé, pero una cosa sí puedo decirte: necesitamos hacer lo que está de nuestra parte. Así es que, pues yo te animo, ¿verdad?, a que estudies bien tu tema y consideres estas cosas.
Quiero recordarte que esta es la alforja que corresponde del 20 al 26 de julio. Y bueno, recordarte algunas actividades, ¿verdad? Que tenemos precisamente ya en el mes de agosto, el día 1, tenemos la reunión de damas en las 3 sedes, norte, oficinas y en sur. Y luego tenemos también la siguiente semana la megacélula, el día 8 es cuando es nuestra megacélula. Va a ser en Agape Sur a las 6:30 de la tarde. Esperamos a todos. Y quiero nada más también recordarte algo que vamos a tener, ¿verdad? Una actividad muy especial que se llama Semana de la Renovación Espiritual. Queremos tener un tiempo para buscar a Dios, para reencontrarnos con Él, para rendir nuestra vida, y va a ser un tiempo para todos. Esa semana, ¿verdad? Que va a ser la semana, déjenme les digo, porque luego después he hecho alguna mentirilla, ¿verdad? Porque me equivoco, pero va a ser, ¿verdad? La semana del 10 al 14 de agosto. Esperamos que sea de gran bendición. Ya estaremos hablando un poquito más cerca de ella. Recuerda que esta es nuestra alforja pastoral de la semana del 20 al 26 de julio y Dios te bendiga.